David no salió de nuevo y se fue a juntar con Saúl. No nos confundamos, porque hay mucha gente que es cómplice de aquella persona que hace las cosas mal en la vida. Vos tenés a tu hermana que le es infiel al marido y estás por todos lados ahí apoyando a todos lados. No, porque te va a ir mal a vos en la vida. Porque Dios habla de no apoyar a pecados ajenos. Y no solamente le estás haciendo mal a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana o a tu madre, sino que te estás haciendo mal a vos mismo. De decirle, no, mira, yo te quiero mucho y cuando quieras una ayuda te doy, pero en esto no contés conmigo. Entonces orar por esa persona para que esa persona revierta esa vida, revierte esas cosas, porque el fin de esa persona ya sabemos cuál es. Entonces nosotros no vamos a querer tener un familiar el día de mañana en el infierno, o que ninguna persona se vaya al infierno. Por eso tenemos que mirar a las personas como la mira Dios. Personas que son ateas, filósofas, que te rechazan, que hasta se burlan. Hay gente que se va a burlar de tu evangelio en tu trabajo, tu patrón, tu jefe, los compañeros de trabajo. Pero vos tenés que mirarlo con la mirada del Señor. Vos tenés que ser como el águila. El águila tiene una visión que ve unos 4 o 5 metros bajo el agua. De las alturas ve abajo dónde está el pez y se mete para abajo y lo saca. Bueno, nosotros tenemos que tener una visión de traspasar lo que tiene esa persona. Y entender que esa persona, si es atea, algo le produjo un dolor. Hay personas que vos hablás y te dicen, no, mira, yo ya me leí todo, conozco todas las religiones, conozco todas las Biblias, me leí toda la Biblia. Mentira, yo desde que soy creyente me falta un montón de leer la Biblia. No sé cómo la leyó, cómo hizo. Pero esa persona está tan dañada que busca excusas y tiene sus teorías, y el diablo la atrapó. Entonces nosotros tenemos que mirar a esa persona como la mira Dios. Si tu esposo te falló, no lo mires. O tu esposa te falló. Hay hombres que están muy dañados porque su esposa lo engañó, porque su esposa lo dejó, porque en una crisis económica hubo una rotura y se siente desilusionado porque se fue el amor de su vida y porque se le fueron sus sueños y porque algo solamente funcionó mal o porque una enfermedad apareció, hubo una rotura. Y dijo, no, yo no voy a perder la vida con esta persona. Yo no voy a perder. Justito estaba hablando con mi esposa y me contaba de un caso así, de que el hombre se enfermó y la mujer decía, no, yo ya me voy en cualquier momento. Pero si está enfermo, no, yo no voy a perder la vida con... Bueno, esa es la mirada del mundo, de abandonar a una persona cuando está enferma, o cuando le pasó algo. Bueno, uno tiene que saber mirar como mira Dios, porque todo lo que uno sembrare lo va a cosechar. Por eso el mundo se maneja bajo la ignorancia. Por eso el mundo no se da cuenta de que todas las cosas que está haciendo un día no va a estar y va a quedar la cosecha. Y que Dios lo miró y está todo escrito en el libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esa persona, orar por esas personas, para que esas personas no caigan en desgracia. Esa es la misión de Dios que nos da. Por eso tenemos que adquirir cada día más conocimiento. Mucho más conocimiento. Dice la palabra de Dios que la tierra se tiene que llenar de su gloria. Y Dios quiere usar tu vida. Quiere usar mi vida. Quiere usarnos. Pero siempre vamos a encontrar trabas del enemigo para que nunca estemos en plenitud. Pero es la hora de que Dios nos llama a hacer cosas grandes. Es la hora donde tenemos que tomar... es el tiempo de darle sentido a la presencia de Dios en este mundo. De donde cualquier lugar que te encuentres, en cualquier situación que te encuentres, aún estando en terapia intensiva o en el hospital, en cualquier lado que estés, en la cárcel, hablar de Jesús. Promocionar el nombre del Señor, llenarse del Señor.
no ponerle límite a Dios. El diablo va a decir, bueno, pero Dios tiene a otro que va a usar. No se deje mentir por el enemigo. Llegó la hora de empezar a gobernar nuestra manera de pensar y saber a discernir las voces que vienen del enemigo y las voces que vienen de Dios. Siempre tenemos que discernir eso porque, a ver, el diablo no nos va a poder, no nos puede hacer nada porque el diablo no existe, porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ya es una persona que ya es un perdedor, no puede hacernos nada. Ahora, lo que sí puede hacer el enemigo es hablar, y nos puede hablar y nos puede hacer creer que somos alguien que no somos, o nos puede cambiar la manera de seguir a Dios o de servir a Dios. Yo conozco personas que hacen más de 30, 40 años que van a la iglesia y dicen que viven, pero están muertos. No le dijeron a nadie que van a la iglesia. No tienen vida. Y se establecieron porque le creyeron más al diablo que a Dios. Entonces no experimentaron enamorarse del Señor, de estar gozoso en Dios, de saber que Dios te puede llevar a lugares que ni siquiera pensaste y que va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos, y Dios te puede hacer todo. Pero al no buscar cada día más de Dios, es como que están yendo a comer de la palabra de Dios, pero ya tienen establecida su manera de pensar. Y ya sus emociones la controla más el enemigo que uno mismo. Esto es fácil cuando Dios te dice tu hogar se va a solucionar. El diablo puede hablar, te va a decir, son muy lindas las palabras, pero vas a ver que ahora viene de trabajo y te hace lo mismo. Pero usted tiene que creer lo que dice Dios y poner manos a la obra y saber de que el enemigo va a venir con esos pensamientos. Esa es la mayor sabiduría que podemos tener, de que Dios nos hable una palabra y creerla. Y vas a ver que cualquier clase de tormenta que haya en tu casa, cualquier clase de adversidad que haya en tu casa, sea lo que sea, no van a tener que irse, van a tener que desaparecer. Porque va a ser tan la unción que tengas, vas a estar tan ungido, va a haber un manto de cosas de Dios en tu casa, que lo malo se va a tener que ir, las divisiones se van a tener que ir, las enfermedades se va a tener que ir, las divisiones con tu esposo, con tu esposa, la falta de amor, la falta de conversación, esa oscuridad que a veces, aunque tengas todo iluminado, parece que está oscura tu casa. No hay gozo, no hay felicidad. No se puede comer un pan tranquilo. Que alguien viene con una mala noticia o se genera una discusión o algo sucede. Pero cuando nosotros empezamos a dejar la ignorancia y la cambiamos por conocimiento pleno de Dios, el conocimiento de Dios viene a mi vida para enseñarme a cómo actuar. A enseñarme la realidad de que el enemigo me va a decir algo de mi vida que Dios no lo dice. Algo, cómo actuar como Dios no me lo dice. Me va a querer predicar otra clase de evangelio que Dios no me lo dijo. Mire, un ejemplo claro es al principio de la Biblia. El principio de la Biblia vemos cómo Dios crea una familia. Crea a Adán y crea a Eva. Y por tener conversaciones, Eva habla con la serpiente, que representa al enemigo, que representa a veces personas que no tenemos que conversar, personas que entran a nuestra casa y vienen a dar sugerencias, personas que están en el trabajo y nos dan sugerencias, personas que quizás tenemos en el colegio y nos dan sugerencias, personas que tenemos como empleado que nos dan sugerencias o como patrón que nos dan sugerencias, y vienen a arruinar lo que Dios está edificando. Dios le había dado todo a Adán y a Eva, todo. Le dijo, todo esto es suyo, todo. Y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Todo esto la van a pasar 10 puntos. No va a tener necesidad de nada. No va a haber sufrimiento, no vas a sufrir para cuando tengas hijos.
lo vas a tener todo. Pero al dejar entrar una voz que no se tiene que permitir, se desobedeció a Dios. Porque le vino a predicar otra clase de evangelio. Así que Dios dijo. Por eso hay que adquirir mucha palabra de Dios. No porque te va a ayudar en algo, que sí te va a ayudar la palabra de Dios. Pero no es que vas a saber toda la Biblia, ¿no? Y que ya vas a ser salvo, porque si no sería muy fácil. Si no, los testigos de Jehová ya estarían en el cielo. Ahora, lo que yo digo es que hay que leer la palabra, porque la palabra es lo que Dios habla de mí. Entonces, cuando viene alguien a decirme algo de mí, yo le digo al que venga a decirme, no, escrito está. Cuando el diablo se le venía a Jesús con la palabra, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, y el Señor se lo decía, escrito está, diablo. Dios dijo esto de mí, Dios dijo esto de tal cosa. De la misma manera, así como le habló a Jesús, nos va a hablar a nosotros. Mario, tu matrimonio no va más. Tus hijos, a otro le puedo decir, tus hijos no tienen futuro. Ya están perdidos, por más que lo hagas conocer a Dios, ya está. Ya tienen su mente y su vida y ya están casados y no le puede hacer nada. Cuando Dios dice, tú y tu casa serán salvos. Toda tu casa entrará la bendición. Entonces tenía fuerza para orar porque Dios me lo había dicho, pero viene esa voz y me saca esa fuerza para orar. Y yo tengo que agarrarme fuerte. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría en Dios es edificar bien la casa, que es agarrar fuerte lo que me dice Dios para responderle al enemigo y decirle, diablo, por más que diga lo que diga de mi matrimonio, de mis hijos, no va a suceder porque Dios tiene promesa con mis hijos, y Dios tiene promesa por mi matrimonio, y Dios tiene promesa con mi enfermedad, y no vas a poder, sos un mentiroso, diablo. Nunca se olvide que el diablo es padre de mentira. Entonces yo tengo que saber la palabra para que cuando me venga con una sugerencia en mi vida, yo le diga, escrito está, Satanás. Por eso mis emociones tienen que empezar a ser las correctas. Porque a veces, si yo no puedo dominar mis emociones en diferentes circunstancias, porque si el enemigo no te puede tocar a vos, porque vos le decís escrito está, escrito está, escrito está, diablo, va a ir a tocar a tu cónyuge. O va a ir a tocarte a uno de tus hijos. Y ahí vas a tener que saber manejar esa situación. Y tu situación se maneja a través de tus emociones. Y tus emociones tienen que ser gobernadas antes que el enemigo controle tus emociones. Por eso las emociones tenemos que empezar a tener control y llevarla para una línea de la corrección, de ser emociones correctas. Mis decisiones tienen que ser las correctas. Las decisiones. Jesús no fue fácil pasar en las tentaciones. Estaba en ayuno. Me imagino que ya tenía hambre, sed, porque el enemigo sabe en el momento en que atacar. No te va a atacar cuando estés 10 puntos con tu matrimonio. No te va a atacar porque sabe que va a perder. Estás con toda la fuerza, todos ahí, están ungidos. Pero el diablo sabe esperar. Si tiene una cualidad y una sabiduría del enemigo, que sabe esperar. Tiene paciencia. ¿Vio cuando están los felinos? El tigre, el puma, el león, para cazar sus víctimas. Y que se esconden y van despacito y esperan el momento. Así es el enemigo en tu vida. Por eso las emociones tenemos que, el tener el conocimiento para no perecer, porque la palabra en Osea dice,
falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocimiento este matrimonio se destruye. Por falta de mi conocimiento estas personas se separaron. Por falta de conocimiento los hijos no le hablan a esta persona. Porque no se hicieron las cosas, no se edificaron las cosas correctamente en Dios. Y se edificó en el mundo. ¿Cuántas personas hoy lamentan que sus hijos se drogan y no tienen más, que no los pueden sacar de ese estado de droga que en cualquier momento puede morir de sobredosis? Pero cuando venía alguien a invitarlo a la iglesia, o cuando alguien le habló de Dios, le dijo, no, con mi hijo no te metas. No, con mi hija no te metas, deja que se divierta, esos son chicos, no le metas esas cosas raras en la cabeza. Pasa el tiempo. Esa es la ignorancia del mundo. Esa es la ignorancia del mundo. Y pasa el tiempo y después tiene su cosecha. ¿O te crees que del mundo vas a salir ileso? Ni de casualidad. Por eso Dios es hora de no ponerle límite a Dios. De no decirle, Dios, esto sí y esto no. No se olvide que cada vez que vamos a la iglesia, siempre Dios nos va a hablar a algo que nos moleste. Por más que amemos al pastor, y esto es Dios hablando. Y siempre te va a hablar algo para hacer un cambio. Siempre, 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 porque circunstancias y situaciones pasan siempre. Pasan siempre, siempre. Porque el enemigo siempre va a trabajar, tiene muchos accesos. Por eso tenemos que tener sabiduría para enfrentar esas situaciones. Entonces, cada predicación, Dios te va hablando para hacer o mejor, o para mejorar esto, o te habla de tu carácter, o de aquel odio, o de aquella falta de perdón, o de aquella situación que está sucediendo. Y si nosotros prestamos atención, no somos, y después la retenemos, y no somos oidor olvidadizo, no dejamos que el enemigo al rato venga y nos robe esa semilla que Dios plantó, empezamos a ser sembradores de las cosas de Dios. Entonces vamos cada día siendo mejor. El matrimonio, antes no nos mirábamos, ya empezamos a mirarnos. Creíamos que el amor ya se fue y empezamos a tener algo de amor. Antes no nos reíamos, empezamos a reírnos. Con mi hijo antes venía y ni me saludaba y el otro día me dijo buen día. Es que tu oración está siendo contestada. Es que tu oración se está teniendo poder para romper ligadura, atadura, brujerías que te hicieron. Hechicería, magia negra, magia blanca que te hicieron. Que ni cuenta te diste, pero que existen y que hay. O el orgullo de decir, no, a mí la que me hizo me la paga. Eso era para el mundo. Eso era cuando estabas sin Dios. En Dios no se puede decir eso aunque tengas la razón. Aunque tengas la razón, nadie te tiene que pagar nada, ni te tenés que vengar, porque Dios mismo dice, mía la venganza, yo soy el juez. No, bueno, pero esto no tiene nada que ver con mi esposa, con mis hijos. No, este es un socio que me estafó, es un medio hermano mío, es un jefe que antes tenía. Sea con el que sea, estás tomando la misma actitud. Y Dios tiene poder para poner las cosas en su lugar. Entonces Dios no quiere ese pensamiento no quiere que tengas ese pensamiento en tu corazón. No quieres que pienses así. No quieres que tengas ese vocabulario. Dios te está perfeccionando para que llegues a la altura de Jesús, a la altura de aquel que es varón perfecto. Y no tengas miedo cuando la palabra dice sean perfectos y sean santos como Él y sean parecidos a Él. No tengan miedo, porque si Dios lo puso es porque se puede, porque Él va a trabajar en nuestra vida y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Solamente tenemos que hacerle caso, tomar la decisión de manejar mis emociones cuando alguien viene a querer a desviarme, y hacerle caso al Señor y decirle, Señor, ayúdame, no puedo, hace años que trato de controlar mi carácter y no puedo. Hace años que trato de no maltratar a los que más quiero y no puedo. Hace años, Señor,
que trato de salir de este pozo depresivo y no puedo, Señor. No puedo. Hace años que trato de sacarme este odio de aquella persona que me dañó tanto, Señor, y no puedo. Y esa confesión hace que Dios empiece a trabajar. Y Dios empiece a estar en tu vida. Porque claro que nosotros, nuestra fuerza no va a poder hacer nada. Pero tampoco Dios nos puede obligar a hacer algo. Por eso es una combinación de estar dispuesto a la mano del Señor y que Él sea un maestro que me vaya enseñando. Cuando vino Jesús enseñaba. Va a encontrar muchas veces en los evangelios la palabra estaba enseñando. Iba a la sinagoga y enseñaba, se sentaba en la barca y enseñaba, iba en la barca y enseñaba, iba para el otro lado y enseñaba. Siempre, porque lo que nosotros tenemos, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos hoy en día nosotros es aprender. Porque venimos con una cultura del mundo, o de nuestros padres, que era la incorrecta. Entonces ahora que viene el Señor en nosotros, nos va mandando palabra para que nosotros la escribamos en la tabla de nuestro corazón y que no la olvidemos. Y cuando venga esa tentación o venga esa sugerencia como le vino a Eva, le diga, no diablo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que toque de aquel árbol? No, diablo, porque Dios me dice que de todo lo puedo hacer menos de ese. Escrito está, diablo. Jesús lo hizo y ni la muerte lo pudo vencer. El rey David murió lleno de salud, por amar a Dios, por hacerse fuerte en Dios, por clamar a Él, por obedecerle a Él. Muchas veces habrá tenido, había mucha gente que le aconsejaba a David, mata a Saúl. Y si se ponía a pensar, y tenía razón, si él no le hizo nada, lo perseguía para matarlo, y podía haber pensado, y en cualquier momento me mata, antes que me mate lo mato. Sin embargo, entendió que la voluntad de Dios era otra. Que así como Samuel lloró, David también valoraba lo que fue Saúl. Lo respetaba como un ungido de Dios. E hizo lo correcto. Manejó sus emociones. Había gente fiel a él, gente que no lo traicionaba a David, que le daba sus explicaciones, que podía haber dicho, wow, Dios me está hablando. No me lo está diciendo cualquiera, no me lo está diciendo un extranjero, me lo está diciendo alguien que también habla a Dios por él. Pero él sabía manejar sus emociones. Y sabía de que era mejor perdonar y dejar que Dios actúe. Sabe que una persona que tiene falta de perdón, tarde o temprano las enfermedades los persiguen, porque la falta de perdón hace que nuestro pensamiento ensucie nuestro corazón, y nuestro corazón es el motor de nuestro cuerpo, del corazón. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón se maneja todo el cuerpo, y es el órgano más sensible, y es el órgano que se maneja a través de las emociones, de nuestro pensamiento. Y cuando somos más grandes, más los tenemos que cuidar, porque pasa una cierta edad que el corazón se agranda. Creo que es a los 40 o 45 años que por naturaleza el corazón se agranda. Entonces es el momento donde nosotros tenemos que estar más tranquilos, es el momento donde nosotros tenemos que saber controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones, las malas emociones, las renegadas que tenemos o los nervios que pasamos, hace que nuestro corazón se vaya formando grietas. Y de ahí se bombea para todo el cuerpo. Por eso hay estadística que la muerte, que lo que más ocasiona muerte en el mundo son los problemas cardíacos. Por eso Dios nos viene a traer paz, nos viene a traer sabiduría para controlar esa emoción que nos quiere sacar del lugar. Una muerte.
una violación, un engaño que uno no lo puede superar. Yo he conocido mujeres que fueron abandonadas por el amor de su vida y no se recuperaron más, y siendo cristianas. Y se sintió tan frustrada que después no confiaron más en ningún hombre. ¿Por qué se le va a dar el gusto a un desubicado? A alguien que fue usado por el diablo para generar maldición en vez de bendición. Perdonalo y orá por él. Y uno mire para adelante, como dice Pablo, y deje de mirar para atrás. No, bueno, yo no pienso más en eso. Pero cuando alguien se te arrima a querer formalizar con tu vida, tenés miedo a ser engañada de nuevo. O engañado de nuevo. Eso es pensar. Eso no es no pienso más, quedó atrás, ya nada. No. Porque algo quedó, algo dolió, algo pasó en tu vida. Y hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Todas las cosas que pudieron pasar en tu vida, tenés que sanarlo. No sirve para nada. Por eso a veces hay oraciones que no pueden ser contestadas. Porque Dios habla de un cambio. Señor, ora por mi hijo que está... Es que el Señor, o al pastor le dice, ora, no al Señor, sino, ora por mi hijo, le dice al pastor. Señor, ayuda a mi hijo, que está bajo la droga, está en rebeldía. Y oran los pastores, oran toda la congregación, Dios envía ángeles. Pero cuando estás enfrente de tu hijo, le decís las peores malas palabras. Y lo maldecís de arriba abajo. Y encima declarás que no va a cambiar nunca, que va a contaminar a los hermanos, que es la oveja negra de la familia, que es lo que ensucia el nombre de la familia, que le hace pasar vergüenza en todos lados. Entonces las oraciones, los ángeles de Dios se van. Las oraciones del pastor, de la congregación, quedan nulas, porque nunca va a tener más una oración de una iglesia que las palabras que puede decir mamá o papá. Que las palabras que dicen papá y mamá a una persona, a sus hijos, son como flechas que se van clavando en el cuerpo de esa persona, de ese hijo. Entonces, con una mano construye. Ay, pastor, ore por mis hijos. Pero con otra mano destruyo. Ah, no cambia más. Apenas salió de la iglesia. Alguien le preguntó, ¿y cómo está tu hijo? No, ayer lo tuve que sacar en la comisaría. Declara bendición, habla bendición. Tenés que ver lo que no es como que ya es. Eso fue. No, bueno, pero eso no puedo decir una cosa, esa es hipocresía. No, es fe. Es fe, mujer. Declara que tu hijo va a ser una bendición, que el matrimonio de tus hijos van a estar bendecidos, que tu salud va a ser restaurada, que seas sana. Decláralo, y eso es fe, y es contado por justicia. Tienes que saberlo, por eso digo, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Por eso Dios viene a traer mucha palabra. Mucha palabra. Ponga grabaciones de prédicas en su casa. Busque por internet. No ponga cualquier cosa. Busque a pastores que la estén llenando. Ponga alabanza. Llene su casa de alegría, de gozo, de palabra de Dios. Para que se vayan rompiendo cosas. Para que se vayan quebrando cosas. Para que te vayas llenando cada día más. Para que puedas tener una alimentación cotidiana todo el día. Algo se va a romper, algo se va a quebrar, algo se va a tener que ir. Pero tenés que alimentarte, tenés que buscar. El que busca es el que encuentra, el que pide, el que recibe. El que golpea se le abrirá. La palabra la recibí. Ahora empiezo a buscar más palabras. Oh, el Señor dijo que mi hijo es sano. Ay, pero no tengo fuerza. Y leo Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, el Señor, tengo necesidades. Y el Señor dice, Dios te va a contestar las peticiones de tu corazón. Y te va llenando. Y cada cosa que viene el enemigo le estás diciendo, escrito está. Y le contestás con la palabra de Dios.
Por eso Pedro terminó en victoria. Porque usted se cree que en ese momento no vino el enemigo a decirle: Pedro, ¿qué vas a pescar allá? Pero fue tan fuerte la palabra de Dios que tapó lo que dijo el Señor. Que tapó lo que dijo el enemigo. Lo que dijo el Señor tapó lo que dijo el enemigo. Me equivoqué. Bueno, hemos llegado al final del programa. Haz cimiento en el Señor. No tengas miedo por nada. Si tu problema no puede ser más grande que el Señor está contigo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que choca con Dios? ¿Tu propio razonamiento? Ponerlo en manos del Señor. Señor, no quiero tener mi propia opinión. No quiero tener justificación para mi propio razonamiento. Ayúdame, Señor. Lo tenés que vencer. Lo tenés que vencer. Dice la palabra de Dios que la verdad te hace libre. Que haga cimiento en las cosas del Señor. Y no le ponga límite a Dios. Créale en todo a Dios. Si Dios dice que las vacas vuelan, créale. Es tu Dios, es tu Padre. A Él le tenés que creer todo. No le hagas caso a lo que dicen lo que sos, sino hacele caso a Dios, que Él dice lo que sos. Entonces no tengas miedo de nada. Lo que pasó ya a tu alrededor, en tu vida, déjelo atrás. Y ahora póngase en manos de Dios y siempre pídale al Señor conocimiento. Y el conocimiento no es saber la palabra o saber más de iglesia. El conocimiento es para saber manejar mi manera de pensar, mi carácter, mi matrimonio, cómo solucionar el matrimonio, mis hijos. Porque a veces se enseñó de una manera más teórica que la realidad. Y Dios lo que hace es venir a hablar a nuestra realidad. A Dios se lo agranda cuando nuestra realidad se hace en victoria. Que Dios te bendiga mucho y hasta la semana que viene.